Hola, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, señor Zarzalejos. Disculpe la tardanza en enviarle el link, pero con esto de Zoom para grabar las reuniones a Sí, veces es un poco complicado. muy Si le bien. parece bien, empezamos por Cataluña, tema obligado como eurodiputado. Sí, Retirada la sí. inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí. ¿Cree que puede haber riesgo de extradición? Bueno, realmente ya como sabes, dentro de Europa ya no se habla de extradición, se habla de entrega, ¿no? Y yo creo que hemos dado un paso muy importante. No va a ser un proceso, no va a ser un proceso fácil, sabemos cómo responden los tribunales belgas, pero yo creo que tanto el levantamiento de la inmunidad por parte del Parlamento manda un mensaje muy importante en el sentido de que no hay persecución política, que es el gran argumento que ellos han manejado siempre. Y por otra parte, el hecho de que la cuestión la haya situado la justicia española en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues yo creo que acerca mucho más la entrega de Puigdemont a España para responder por sus presuntos delitos. Hablando de Cataluña, ¿cómo valora usted los resultados del 14 de febrero? Yo creo que los resultados del 14 de febrero han confirmado el peor diagnóstico que se podía hacer sobre Cataluña, ¿no? Una sociedad confrontada, una sociedad internamente rota, una sociedad que no es capaz en fin, salir del agujero en el que el independentismo le ha situado, que se mueve en una pasión independentista inútil y que cada vez desprecia más a esa otra mitad de la Cataluña que no es nacionalista, ¿no? Por tanto, tiene todas las papeletas para que no solamente estemos hablando de un problema político, sino que estemos hablando de un verdadero fracaso social y económico, al que yo creo que es el que se encamina a Cataluña si realmente la sociedad catalana no da un giro importante y deja las cosas claras de hacia dónde quiere ir y hacia dónde no quiere ir. En Cataluña no hay gobierno, es dudoso que lo haya, e incluso si lo hay será un gobierno, como siempre, atravesado de tensiones, de contradicciones, poseído por una serie de flautistas de Amelín que arrastran a la sociedad catalana a una situación verdaderamente insostenible. De hecho, muchos expertos afirman que esa brecha social tardará muchos años en repararse, ¿no? Sin duda, porque realmente el nacionalismo, y mucho más este nacionalismo exacerbado, independentista, tiene un problema y es que simplemente no acepta la pluralidad interna de sus sociedades y por tanto quiere modelarlas de acuerdo con su proyecto ideológico, con su idea de construcción nacional, y el que no comulga con esas ideas es apartado, es excluido. Eso en este momento pues, es algo que en Cataluña se vive de una manera dramática, se vive de una manera intensa, y es dramático, es intenso y es terriblemente perjudicial para una sociedad que no sabe la riqueza que supone su pluralidad social, lingüística y sus oportunidades, ¿no? En España y en Europa. Pero como digo, en fin, desgraciadamente Cataluña día tras día confirma las peores expectativas, confirma los peores diagnósticos y lo estamos viendo. Ni siquiera la pandemia que está produciendo un daño especialmente intenso en Cataluña ha llevado a una mínima racionalidad en los actores políticos. Pero bueno, las consecuencias están ahí. Un poco sobre la politización en el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. ¿Cree que futuros informes sobre el Estado de Derecho señalarán estas competencias aquí en España? Bueno, solo ha señalado ya el primer informe sobre Estado de Derecho, el segundo se está elaborando ya y en septiembre el gobierno español tendrá que pasar ya el examen. La Comisión Europea ya ha dicho muy claramente los problemas esenciales de la justicia española, que son esencialmente dos: la exposición a la politización por parte del Consejo del Poder Judicial y, en segundo lugar, la relación entre la Fiscalía y el Gobierno, que es una relación anómala y poco, digamos, poco saludable en términos democráticos. Bueno, en septiembre se verá
si el gobierno de España ha hecho algo o no ha hecho nada. Hasta ahora no solamente no ha hecho nada, sino que ha agravado con su intento de reforma del Consejo de las Mayorías del Consejo del Poder Judicial, sino que ha agravado precisamente los males que ya la Comisión indicaba, ¿no? Bien, a la vista de la posición de la Comisión Europea, el gobierno lo que tiene que hacer es sentarse, negociar una nueva ley del Consejo del Poder Judicial, un sistema de reforma que esté acorde con lo que nos exigen los estándares europeos, es decir, que al menos la mitad del órgano esté compuesto por jueces que eligen jueces, y que, por otra parte, es el diseño que estaba en la Constitución española, ¿no? De modo que la alternativa, la única opción, el único camino adelante que tiene el gobierno está ya muy claramente establecido. Y si no, pues España tendrá serios problemas, cuando menos de reputación política, en un momento en que precisamente lo menos que necesitamos es tener problemas de reputación en Europa. Menciona usted el gobierno. En El Correo afirmó en un artículo firmado por usted que Sánchez ve a Europa como un homenaje a sí mismo. ¿Cree que el endeudamiento de Bruselas, que va a facilitar a España hasta 1.400 millones de euros, será una herencia envenenada quizá para el próximo gobierno? Bueno, va a ser una herencia desde luego muy pesada y va a ser una herencia, como bien dices, que puede ser una herencia envenenada. Aquí, en este momento, a pesar de la gravedad de la pandemia, nos encontramos con un caso, digamos, único, y es que es un gobierno que, a la vista de las circunstancias y cuál ha sido la estrategia económica europea, puede endeudarse, puede gastar, puede incurrir en todo el déficit público que sea necesario, y hasta ahora nadie le ha pedido cuentas, nadie hace una llamada, una apelación a la prudencia, ¿no? Y tampoco vemos que el gobierno compense esa largueza en el gasto público con gestos de rigor en la administración del dinero. Es decir, los 53 millones que se han dado de subvención para el rescate de Plus Ultra es un verdadero escándalo en estas circunstancias. El problema es que esa herencia envenenada, esa herencia de deuda, no es para el próximo gobierno, que también, es esencialmente para la próxima generación. Es decir, nosotros, de alguna manera, estamos, a través de la deuda, estamos comprando una estabilidad económica de la que, sin embargo, estamos privando a generaciones posteriores, que van a ser las que tengan que pagar, que van a ser las que en un momento determinado querrán jubilarse con una pensión pública, y las que tienen que aspirar a construir una trayectoria laboral que les permita llevar a cabo, digamos, sus proyectos personales y familiares, ¿no? Por tanto, el tema de futuro que plantea el gran desequilibrio en las cuentas públicas, que es verdad que no solamente es español, pero sí que en España se produce de una manera incomparablemente más grave que en otros países europeos, es el problema no del próximo gobierno, sino de la próxima generación. Vamos a hablar de vacunas. ¿Qué cree que va a pasar con AstraZeneca? Y desde Bruselas, ¿es capaz de hacer un poco de autocrítica de cómo ha gestionado todo este tema de vacunas la Unión Europea con las industrias farmacéuticas? Sí, sí, yo creo que de las dos cosas se puede hablar. Bien, en el caso de AstraZeneca, lo que hay de momento es un incumplimiento contractual, parece que bastante claro, y por tanto, siempre que se incumple un contrato, pues la parte que ha sido perjudicada tiene la capacidad, y en este caso el deber, defendiendo los intereses europeos, de adoptar las medidas legales o las acciones legales que correspondan. Sobre la autocrítica de la Comisión, yo creo que efectivamente a veces las cosas las hacemos demasiado difíciles. Es decir, se quiere rodear de tal cantidad de garantías y de cautelas que al final, insisto, las cosas se hacen más difíciles de lo que tendría que ser. De todas formas, creo que sí que hay que tener en cuenta algo que yo comprendo que a veces es muy aburrido y que es poco claro, y es cuál es la responsabilidad de cada uno, ¿no? La Comisión, como se sabe, tiene muy poquitas, la Unión Europea tiene muy poquitas competencias en materia de sanidad. ¿Qué ha hecho la Comisión? Pues la Comisión ha hecho algo que, por otra parte, nadie puso en duda, y es que en una situación en la que todos quieren comprar vacunas, pues la Comisión lo que sí hizo fue asegurar con las empresas farmacéuticas una determinada cuota de vacunas, de cada una de las vacunas que la Agencia Europea del Medicamento había aprobado.
Y una vez hecha esa reserva, son los estados los que deciden cuántas vacunas compran de AstraZeneca, cuántas vacunas compran de Pfizer o cuántas vacunas compran de Moderna, ¿no? O cuántas vacunas compran de Janssen. Y en ese sentido, pues ha habido diferentes opciones. Ha habido estados que han diversificado mucho sus compras entre las vacunas aceptadas y que han comprado todas aquellas a las que le daba derecho el cupo establecido por la Comisión, y hay países, entre los que en fin, se encuentra España, en las que realmente no comprometieron, digamos, un paquete de vacunas tan diversificado. Por tanto, eso nos ha hecho depender mucho de AstraZeneca, y en cuanto a AstraZeneca ha fallado por causas que no tienen que ver con los contratos de la Comisión, sino que son causas imputables al funcionamiento de esa compañía y a la fabricación de las vacunas, pues automáticamente hemos tenido un bajón importante en la provisión de vacunas de AstraZeneca. Aparte de eso, creemos que se han tomado medidas absolutamente excesivas. En España ha habido un parón de 15 días de la vacuna AstraZeneca en su momento, cuando realmente la Agencia Europea del Medicamento resolvió en una semana las dudas que podía haber sobre sus efectos secundarios. Eso también ha afectado. En España no tenemos un plan nacional de vacunación. Son las comunidades autónomas a las que se le ha dicho: aquí tienen ustedes las vacunas, las que les podamos dar, las que les lleguen, y ustedes organizarán el programa de vacunación. Nosotros hemos hablado de movilizar medios privados. No se han movilizado medios privados, que son recursos que tiene la sociedad para poder vacunar. Hablamos de movilizar el ejército. No se ha hablado de movilización del ejército, como en otros países europeos, para ayudar al proceso de vacunación. En el tema de las mutuas, que el Partido Popular viene reclamándolo desde hace ya mucho tiempo, solamente ahora se anuncia la firma de un convenio con la COE para que las mutuas puedan también contribuir a este proceso de vacunación. Es decir, yo creo que con los errores que ha podido cometer la Comisión en un entorno en el que probablemente digamos, la Comisión no está acostumbrada a manejarse, la contratación privada en estos términos y en estas situaciones. Lo cierto es que por parte del Gobierno de España ni hemos tenido una diversificación en las compras de las vacunas, ni hemos tenido un calendario de vacunación arbitrariamente detenido en el caso de AstraZeneca, mucho más allá de lo que exigía la comprobación de los posibles efectos secundarios, y no hemos tenido, ni seguimos teniendo todavía, la movilización de todos los recursos sanitarios públicos y privados para el gran objetivo, el único objetivo que en este momento debería movernos, que es la vacunación masiva. Así es, y de hecho ayer el tema de vacunas y toda la crisis de la pandemia fue muy recurrente en el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. No sé si le dio tiempo a verlo, pero bueno, sí. Yo quería preguntarle como diputado del PP, ¿cómo ve, si no se llega a la mayoría absoluta por parte de Isabel Díaz Ayuso, un acuerdo entre, por ejemplo, Vox y Partido Popular o entre Partido Popular y Ciudadanos? Primero hay que ver los resultados, y yo creo que el Partido Popular va a conseguir un gran resultado, que no solamente es un resultado que reconoce los buenos resultados que ha conseguido el gobierno presidido por Ayuso, sino que fundamentalmente es un depósito de confianza y una apuesta de futuro que la mayoría de los madrileños va a hacer por el Partido Popular en Madrid, ¿no? Y en función de estos resultados, pues habrá que ver primero cuál es la mayoría necesaria para la investidura y después qué acuerdos hay que llegar para mantener el gobierno. Yo creo que con las expectativas que en este momento podemos tener, que son expectativas parece que razonables, me parece que la presidencia de Isabel Díaz Ayuso no va a correr ningún peligro por los acuerdos a los que haya que llegar, que serán acuerdos razonables, que serán acuerdos limitados, porque hay una gran diferencia entre el apoyo que va a tener el PP y el que pueden tener otras opciones, el caso de Vox o el caso de Ciudadanos, y me parece que lo importante es esa petición de confianza de Isabel Díaz Ayuso para poder contar con en fin, las manos libres para desarrollar el proyecto que Madrid quiere, que va a ser el proyecto del Madrid de la pospandemia. La pandemia va a pasar y lo que tenemos que ver ahora con lo que tenemos que tener en la cabeza a la hora de votar
creo yo, y yo, aunque soy bilbaíno, voto en Madrid, sí creo que lo que tenemos que tener en la cabeza es el Madrid que queremos que salga de esta pandemia. El Madrid que se recupere socialmente, el país que refuerce su sanidad y al mismo tiempo también el Madrid que afiance su posición de liderazgo en España. Uno de los datos que ayer nos salió, desgraciadamente en el debate, lo acaba de publicar, hace poco lo publicó Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, y es que Madrid en este momento por renta se encuentra en el 127% de la media, por encima de la media de renta europea. España en su conjunto ha descendido al 90% y Madrid está 14 puntos por encima de Cataluña. Bueno, este es un dato objetivo que sitúa a Madrid como una de las grandes ámbitos urbanos dentro de la Unión Europea, y sobre eso hay que construir, y yo creo que en esa tarea los madrileños harán muy bien en encomendarla a Isabel Díaz Ayuso, que ha demostrado que es capaz de arremangarse a todos los problemas y ponerse las botas cuando hay que estar en el agua. Bueno, estaremos pendientes de esos resultados el 4 de mayo. Ya última pregunta, le voy a citar un artículo que firmó también recientemente en el que hablaba de que las generaciones más jóvenes se distancian de aquello ubicado fuera de los cauces digitales, ni que hablar de instituciones, ¿no? como la Unión Europea. ¿En qué cree que deriva esto? ¿Explicaría en cierto modo el aumento del populismo y un poco la política fuera de la política? Bueno, yo creo que esto deriva en varias cosas. En primer lugar, es verdad que las tendencias populistas han encontrado en las redes sociales, en fin, y todos tenemos alguna experiencia de eso, pues un terreno muy, muy dúctil, un terreno muy versátil para lanzar sus mensajes. Eso tiene que derivar también en que los políticos seamos capaces de encontrar un nuevo lenguaje, de desarrollar un nuevo lenguaje para dirigirnos, ¿no?, a esos sectores jóvenes de la población que tienen una trayectoria vital muy distinta a la que hemos tenido nosotros, que tienen expectativas y aspiraciones, que tienen derecho a cumplir, como nosotros pudimos hacerlo. Y después tenemos que hacer un enorme esfuerzo para restablecer el crédito de las instituciones. Es decir, ¿para qué sirve el Parlamento? ¿Para qué sirven los gobiernos? ¿Para qué sirven los medios de comunicación? Es decir, todos esos elementos que son los pilares de un sistema democrático y pluralista tenemos que seguir revalorizando, ¿no? Mire, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque la verdad es que yo no estaba al tanto de ese tema, a cuenta de la famosa polémica esta sobre la Superliga, sobre la que no me voy a pronunciar, por cierto, líbreme Dios de todo esto. Pero sí me ha parecido importante, y es que uno de los problemas que al parecer están viendo los clubes es que las nuevas generaciones, estamos hablando de gente pues hasta 24 o 25 años, van perdiendo interés por el fútbol. Y el fútbol, siendo como es el deporte que mueve miles de millones, que mueve miles de millones en audiencia, en publicidad, que está presente en los medios de comunicación, sin embargo, hay un segmento que empieza a manifestar otros intereses. Bueno, yo creo que esto es importante y que debería ser estimulante y que nos interpela a los políticos, como interpela a los medios de comunicación, como interpela a muchos modelos de negocio que tienen que cambiar. Los jóvenes o ese segmento de población viaja de una manera distinta, ve la televisión de una manera distinta, se informa de una manera distinta, tiene una forma distinta de interactuar y naturalmente eso no es necesariamente malo, ni hay que interpretarlo siempre en clave de alejamiento de las instituciones o de interés por lo público. Yo creo que no. Lo que pasa es que hay un interés que tiene que ser canalizado y ese es uno de los grandes desafíos que los políticos tenemos. Entre otras cosas, tal vez tengamos que olvidarnos, y lo digo precisamente en esta entrevista, tengamos que olvidarnos que lo único importante es aparecer en un informativo de una cadena generalista, cuando realmente no sabemos quiénes nos están viendo y qué edades
ya que responde esos intereses. De modo que es una situación compleja pero estimulante en la que de alguna manera tenemos que refundar, ¿no?, los elementos, los pilares esenciales de la democracia. Todo está en cuestión. En este momento todo está en cuestión. Los medios de comunicación, y vosotros lo sabéis bien, están rehaciendo o intentando rehacer sus modelos de negocio. En las instituciones pues queremos aportar más transparencia, más cercanía, queremos atraer más y al mismo tiempo pues, ser fieles a lo que significa nuestra función como legisladores, ¿no? Los gobiernos y las administraciones tienen que, en este momento se plantean, ¿no?, o se replantean su papel como grandes organizaciones de servicio público. En fin, todo está en cuestión y todos tenemos que participar de la reflexión para saber a dónde vamos de aquí, ¿no? Bueno, pues con ese debate generacional y ese panorama estimulante nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos a Somos Televisión, señor Zarzalejos. Que acabe muy bien la semana allí en Bruselas. Gracias. Muy bien, mucho ánimo y mis mejores deseos para vuestro proyecto. Muchísimas gracias. Hasta luego.